Hay algunas imágenes concretas, sobre todo los retratos, los rostros, que impresionan. He aquí un anciano. Mírenle los ojos, porque da la sensación de que está viendo algo que los demás no pueden ver. Científicamente seguro una alucinación, pero es una pesadilla absolutamente real. Esas visiones llevaron a bastantes personas a la muerte en Pont Saint-Esprit. Oficialmente fue el cornezuelo del centeno, una especie de cuerno maligno que surge en esas espigas y que provoca una serie de alucinaciones, delirios, fiebres. Un hongo bien conocido desde la más remota antigüedad, que provocaba el ergotismo. Lo que ocurre es que ahora la sombra de la sospecha es profunda. Se sabía que había documentos concretos que hablaban de experimentos, ni más ni menos que de las agencias de inteligencia norteamericanas. Antes de contarles más cosas de este puzzle, es bueno acudir al lugar de los hechos, donde aún se recuerda todo esto, pero eso sí, como un gran tabú. Allí ha estado Pablo Villarrubia. Teníamos que recorrer esas calles, encontrar a los últimos testigos de esta pesadilla auténtica. Y nos fuimos allí, a Puente del Espíritu Santo. Ellos creían tener un fuego interior y que les quemaba. Había mujeres que dijeron al doctor: no se acerque, mire que me estoy quemando y le voy a quemar. Él tenía la impresión de que los muebles se estrechaban y al mismo tiempo que las paredes de la habitación se acercaban a él y le oprimían. Y era que ellos veían fuego, que tenían terribles dolores, que veían mucho fuego. El verano de 1951 resultó, además de caluroso, verdaderamente enloquecedor en Pont Saint-Esprit. En esta pequeña localidad del sur de Francia, muchos madrugaron el 17 de agosto de aquel lejano año para comprar su pan en la conocida panadería de Monsieur Rosbriand. Mi madre me mandó comprar el pan. Como yo vivía un poco apartado del centro del pueblo, cogí mi bicicleta y me fui a comprarlo. El panadero me dijo: momentáneamente hemos cerrado todas las panaderías porque ha habido un problema muy grave en Pont Saint-Esprit. Me vine al pueblo. ¿Y qué vi yo en el pueblo? Las ambulancias que empezaban a llegar. Unos médicos que yo conocía muy bien, el doctor Chanac y el doctor Gabay, que eran muy buenos doctores, me dijeron: ¿qué es lo que te inquieta? Yo era muy joven y aquellos hombres me dijeron: tú no debes saberlo, déjalo, vete. Era comprensible, yo estaba muy intranquilo. Varias siniestras ambulancias negras llegaban al pueblo para atender a algunos de sus habitantes que habían enloquecido. Todos los del pueblo parecían delirar. Las personas normalmente amables se pegaban entre ellas. Había un viejo señor y una dama que se golpeaban. A los vecinos asustados los cogían y los metían en las ambulancias. De esta panadería salieron los panes que en 1951 intoxicaron a cientos de habitantes de Pont Saint-Esprit. El pan maldito provocó terribles alucinaciones de bestias terroríficas y convulsiones que algunos atribuyeron al diablo. Muchos fueron metidos en camisas de fuerza y otros, enloquecidos, se suicidaron. Durante días, algunas personas corrían por las calles de Pont Saint-Esprit. Decían que veían monstruos, fuego. Y había gente que, hospitalizadas en el pueblo, querían defenestrarse lanzándose por las ventanas. Un niño de 10 años que también había comido el pan maldito intentó estrangular a su abuela. Un adulto vio cómo salían de su vientre varias serpientes que intentaban matarlo. Otros, que no soportaron estas visiones psicodélicas de horror y espanto, se lanzaban al vacío. Fue un sábado terrible. E incluso al sábado siguiente nos vimos obligados a pedir más ambulancias de los hospitales psiquiátricos. Pues había personas con comportamiento raro. Uno decía:
Yo soy un avión a reacción. Yo puedo volar. Y enseguida se lanzó desde una primera planta. Se cayó y se rompió las 2 piernas. Aún así, intentó correr. Este era su comportamiento. Este hombre había enloquecido. El padre de Michel Armenier, el señor Léon Armenier, entonces era un joven cartero de 27 años que tuvo la desgracia de comer el pan maldito de la panadería de Rochebriant. Él empezó a sentirse cansado 3 días después de haber comido el pan. Había concluido su jornada y volviendo de su trabajo tuvo vómitos. Llegó a la oficina de correos de Pont-Saint-Esprit y desfalleció. Fue llevado a un hospital de Aviñón, el de San Martín, donde le metieron en una camisa de fuerza. Estaba muy agitado. No lograba conciliar el sueño. Tenía alucinaciones, veía fuego, animales, serpientes y otras cosas asustadoras. Él se sentía oprimido. Tenía la impresión de que la habitación se estrechaba. Y en este mismo cuarto del hospital había otros 3 enfermos, también de Pont-Saint-Esprit, adolescentes de 11 y 12 años que estaban atados a sus camas. No tenían camisas de fuerza, pero estaban amarrados porque se movían violentamente. Un obrero alemán que vivía en el pueblo también presentaba los mismos síntomas del señor Armenier. Y mi marido me dijo, aquel hombre se encontraba en un estado de sobreexcitación desmesurado. Cuando llegó para verlo, el alemán le dijo, las paredes se van a derrumbar, las paredes se están moviendo, se mueven. Tenemos que salir rápidamente de aquí, rápido, dejemos la pensión. Decía enloquecido mientras mi marido intentaba calmarlo. No tenía fiebre, pero ¿qué pasaba? Todo indicaba que el pan de la panadería del señor Briand había provocado una intoxicación a más de 300 personas de aquel aislado pueblo francés. El terrible incidente se saldó con 10 muertes, entre ellas 3 suicidios. La primera víctima murió al cabo de pocas horas de haber ingerido el pan del diablo. Finalmente, hubo un primer muerto. Era un señor de Carsans, un pueblo cerca de aquí. Este hombre, que se llamaba Bisson, bajó a Pont-Saint-Esprit a pie, desde una distancia de 5 kilómetros. Venía para comprar pan y queso. Entonces los compró, y al volver sentía mucho calor. Se sentó sobre una piedra. Allí se comió el pan con el queso, que parecían buenos. Cuando llegó a su casa, su esposa le dijo, ¿qué te pasa? Pues el hombre, que ya estaba con el semblante negro, en ese instante cayó muerto. Me acuerdo muy bien de un entierro de una de las personas que murieron a causa del envenenamiento. Hubo un cortejo fúnebre que salía de la iglesia del pueblo y que se dirigía hasta el cementerio. Y este cortejo pasó por la misma calle y delante, precisamente, donde estaba la panadería. Al poco tiempo empezaron a surgir las primeras especulaciones sobre el origen de aquella alucinante e inmortal intoxicación. Uno de los médicos de Pont-Saint-Esprit padeció en sus carnes una intoxicación parcial. Él simplemente metió el dedo en el saco de juta, que aún tenía un poquito de harina. Luego se puso el dedo en la lengua, e inmediatamente la lengua se le hinchó tanto que no pudo hacerla entrar en su boca. Ante aquel panorama desolador, el gobierno francés creó una comisión de sabios para investigar lo sucedido, y una de las hipótesis barajadas fue el ergotismo o fuego de San Antonio. La primera cosa en que se pensó era en el cornezuelo del centeno. Durante la Edad Media existía un hongo en el pan que se consumía en la harina, especialmente del centeno, que provocaba síntomas de alucinación parecidos a los del Pont-Saint-Esprit.
Lo llamaban el mal de Anders o fuego de San Antonio. Entre los que padecían estas alucinaciones o ergotismo estaban los que perdían sus miembros, pues se gangrenaban y se quedaban sin manos y sin pies. Recientemente, Steve Kaplan desechó la hipótesis de la intoxicación por el cornezuelo del centeno. El señor Kaplan destacó que las investigaciones eran a veces un poco superficiales. En segundo lugar, él reveló que no fue probablemente el cornezuelo del centeno el origen de las intoxicaciones, contrariamente a lo que pensaba mucha gente. Aún planea y queda la duda sobre el origen de este grave accidente. A finales del año pasado, Hank Albarelli publicó un polémico libro que cayó como una bomba en el pueblo francés. En él, acusaba a la CIA de haber aspergido LSD en el agua de Pont-Saint-Esprit en 1951 como parte de un conjunto de experimentos secretos. Él defiende la hipótesis del LSD y piensa que podría haber sido introducido en una fuente en el agua. En aquella época había muchas fuentes en el pueblo y que el panadero Brian la usaba para hacer la masa de su pan. Por otro lado, la CIA estuvo al corriente de nuestro caso. Digo que sí, claro que sí. Ellos estaban en plena investigación sobre el uso del LSD y sabían que producían los mismos síntomas del mal de Ardens. Claro que estaban al corriente. Los laboratorios que investigaban entonces el LSD conocían muy bien estos trabajos. Ahora decir que ellos habrían envenenado el pueblo, yo no lo creo. Hasta hoy, nadie en aquel pueblo osa confirmar la teoría de la conspiración, pero les inquieta el extraño silencio del gobierno francés. Hoy en día no hay nada claro. La duda es total y hay víctimas que aún viven. Yo me acuerdo de la hija de una de ellas, de un superviviente que me dijo: yo sueño con que la justicia nos muestre los originales de los informes, pues aunque hayamos visto a los investigadores, jamás vimos el resultado de las investigaciones. Alucinaciones, intentos de asesinatos, suicidios, personas que creían volar, observar serpientes que nacían de las propias paredes de su hogar. La prensa española sentenciaba del siguiente modo: 265 hogares destrozados por los extraños incidentes de Pont-Saint-Esprit. La versión oficial acudía a algo tan simple, pero también tan de la Edad Media, como el cornezuelo del centeno. Vamos a aprender un poco más de esta siniestra historia. Nos acompañan, como siempre, investigadores de excepción, amigos que han estado allí. Pablo Villarrubia, buenas noches. Buenas noches, Iker. Gran trabajo, los testimonios siguen vivos, las personas siguen recordando un hecho absolutamente imborrable en sus memorias. Algunas fotografías son difíciles también de olvidar. Hay ciertos testigos afectados por este pan maldito o este experimento descontrolado que seguían recordándote la palabra serpiente constantemente como algo inserto en su propio subconsciente, Pablo. Sin duda, Iker, y eso fue lo que me repitió varias veces Monsieur Harmonier, León, este hombre que fue una de las víctimas del pan maldito, él sentado en su silla de ruedas, su hija al lado, intentando, digamos, traducirme lo que decía el padre, ¿no? Balbuceando esas palabras, pero se le entendía serpent, serpent, serpent varias veces diciendo, porque era una de las criaturas que este hombre veía. Y a mí me impactó mucho eso, especialmente por el tema de la serpiente, un animal mítico, ¿no? Legendario, porque paseándome por Pont-Saint-Esprit, me paro delante de la iglesia de San Saturnino, miro arriba y veo las famosas gárgolas, que a mí me encanta fotografiarlas, saco varias fotos y aprecio una especialmente en que hay una especie de criatura alada, monstruosa, no se sabe discernir exactamente lo que es, y entre sus garras sostiene una serpiente. Y eso ya estaba en la Edad Media, eso venía de muy de lejos. Muchos de esos vecinos de Pont-Saint-Esprit también sentían que se quemaban
que salía fuego de sus entrañas. Como siempre nos acompaña el doctor Cabrera para arrojar un poco de luz en una historia, yo creo que de las más asombrosas que hemos contado aquí en Cuarto Milenio. La prensa, como decimos, se hizo eco. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y es muy curioso observar, tengo aquí la portada del País de hace tan solo unas semanas. Si esto puede parecer increíble, experimentos fuera de control, experimentos con seres humanos, LSD con aerosoles, control de las alucinaciones, sueños y pensamientos de una población inocente. Atención, porque lo estamos viendo, portada del diario El País. Estados Unidos utilizó a cientos de guatemaltecos como cobayas en los años 40. Les fueron inyectados sífilis y gonorrea entre el año 46 y el año 48. Y esto se descubre ahora, 62 años después. Por lo tanto, es perfectamente factible, doctor, que hubiese algún tipo de experimento ahora, en pleno corazón de Francia. También es curioso. Bueno, lo que está claro es que después de la Segunda Guerra Mundial, una década, 10-15 años, todos los servicios secretos del mundo experimentaron con mecanismos tóxicos, microbiológicos, víricos, de cualquier tipo para controlar al enemigo. Por lo tanto, hubo muchos experimentos. Estamos en una franja de la historia clave, sí, donde clave. Esto fue posible. Bueno, de hecho, la CIA nace a partir de la Segunda Guerra Mundial. Nace de un germen que había antes, se llamaba de otra manera. Y una de las órdenes claves que tenía la CIA entonces, como la KGB en la Unión Soviética, era experimentar con mecanismos químicos, con drogas alucinógenas que entonces empezaban a aparecer, para ver cómo se podía controlar la mente de las personas. Aprendamos un poco con el doctor Cabrera. Hay dos elementos que tiene él en su mesa, en su lateral de la mesa, una fotografía que es impresionante. Esto es importantísimo que la gente lo pueda ver, porque aquí estamos viendo un anciano que va en una camilla con cara de espanto. Esta cara de espanto es la típica cara de una persona que está teniendo una alucinación. Está viendo algo horrible y encima está rodeado de personas y está agitado. Esta cara de espanto es de una alucinación. Ahora bien, la alucinación esa fue tóxica, inducida, fue tóxica natural, como el cornezuelo. ¿Qué ocurrió? Pero este hombre lo dice todo. Doctor, vayamos un poco más allá. Esto es televisión, evidentemente, y nuestro compañero Juan Villa ha atrezado esa serie de espigas. Cuéntanos, por favor, qué es el cornezuelo del centeno. Pues esto es muy sencillo. Esto es una gramínea, como el centeno, en este caso es trigo, pero es lo mismo, quiero decir. Y entonces el cornezuelo es un hongo que nace parásito en las propias espigas. Entonces la persona, antiguamente, hacían pan y molían esto. Es decir, se quitaba la espiga, se molía el grano y en ese grano iba el cornezuelo. Y ese hongo tenía unos alcaloides que eran ergosina, ergobasina, ergotina, un montón de alcaloides, de los que luego Hoffman sacó el LSD-25, y estos son los que producían las famosas epidemias que se llaman de ergotismo. Alucinaciones, suicidios, intentos de homicidio por enajenación y gangrena en las extremidades, porque es un vasoconstrictor y entonces los dedos se quedaban sin riego, y eso es tomando pan durante muchos días. En este caso no fue así, sino que fue muy agudo, y eso es lo que es la epidemia de ergotismo, el juego de San Antonio. El famoso LSD también procede de una cosa tan natural como es la ergosina, que viene de un hongo que se llama cornezuelo de centeno. De ahí, con una semisíntesis en el laboratorio, Hoffman sacó el ácido lisérgico, el LSD, que luego fue famoso por la generación hippie, que lo utilizó mucho, y ahora se está volviendo a poner de moda como posible elemento terapéutico en algunas enfermedades mentales. Abrimos el debate, que es interesantísimo. Hablamos del corazón, repito, de la vieja Europa, del año 51, de la prensa preguntándose qué ocurre, por qué las personas sueñan con lo mismo, alucinan con lo mismo, actúan del mismo modo. ¿Qué estaba ocurriendo? Hay otro factor que es el de la conspiración, y un factor que de verdad es siniestro: la posibilidad de que una potencia aliada, lo que le ha dicho muy bien el doctor Cabrera, este caso de Guatemala, o este tiene que ver con Estados Unidos, pero imagínense lo que ha pasado en la órbita soviética, ese puede ser ya tremendo, pero en este caso parece que la sombra de Estados Unidos está detrás de todo esto. ¿Detrás cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué pruebas? Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues en realidad todo este asunto vuelve a venir a la luz pública a raíz de un libro que hace un periodista de investigación norteamericano, Hank Albarelli, en el cual investiga la extraña muerte de un científico llamado Frank Colson. Hasta ahora lo que se sabía de la vida y la muerte de Frank Colson era que él trabajaba para la División de Servicios Técnicos de la CIA, lo que llamaban en el argot interno el Departamento de Trucos Sucios y Pociones
nos podemos hacer una idea de cuál era su trabajo con este nombre, y que en el transcurso de un experimento completamente enloquecido, en una fiesta, una copa de Cointreau se la contaminan con unas gotas de LSD, él cae en una crisis psicótica, días después se inscribe en un hotel céntrico de Nueva York y acaba arrojándose por la 10ª planta de este hotel. Lo que después de 6 años de investigación termina descubriendo Albarelli es que realmente esta historia fue filtrada interesadamente por la CIA, que posiblemente Frank Olson fue asesinado por los propios agentes del Servicio de Inteligencia, y ello porque había participado en una serie de operaciones clandestinas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Se había dado cuenta de que aquello a su ética personal no cuadraba en absoluto, estaba dispuesto a revelar al mundo lo que estaba sucediendo. Era arrepentido. Efectivamente, y antes de que sucediera eso fue eliminado. Pues bien, en el transcurso de esta investigación, el nombre de Pons and Spirit y el nombre de Frank Olson aparecen unidos. Él está en la zona justo cuando ocurre este brote, no solo de una forma completamente documentada, es decir, los visados no solamente de él, sino de parte de su equipo, y además hay documentos desclasificados en los cuales esos dos nombres aparecen completamente unidos, como algo que se recomienda que se guarde máxima discreción sobre esa relación. Y a partir de entonces es cuando empieza a surgir la sospecha, a mi juicio más que fundada, de que aquello no fue en absoluto natural. No, es que además, perdona que te interrumpa, en aquel momento hubo bastantes psiquiatras lamentablemente implicados por la CIA, que eran los jefes de las investigaciones con alucinógenos. Es decir, esto se desclasificó, todos esos documentos que se están comentando, que comenta aquí Santiago, son reales, están desclasificados, y a la familia de Olson se la explicó que había sido un desgraciado accidente, etcétera. Pero es que aquello fue de vergüenza, porque en los años 50 hasta los casi 60 se utilizó mescalina en presos, se utilizó LSD, y este es un hombre que quiso contar lo que estaba pasando con la CIA. ¿Y cómo se investiga o se contamina una población? Aquí hay otras teorías, ¿no? Eso tiene pros y contras, porque el LSD o lo introduces en el depósito de agua bebible, o rociarlo. El LSD al aire se destruye enseguida. Por lo tanto, rociar con aviones, como se fumiga un campo con LSD, habría algunos que si les cae directamente sí, pero si no, no. O sea que de poder intoxicar, claro, de poder intoxicar a una población tendría que ser en depósitos del agua o en el pantano. Ahora bien, en estos años no había tanto LSD como podría haber hoy. Lo que sí es cierto es que medio mililitro de LSD podría hacer alucinar a todo Nueva York, que son millones de personas. O sea, el poder alucinatorio del LSD-25 es el mayor del mundo. Por lo tanto... ¿Y por qué esta población en concreto? Es lo que quizás suena, desgraciadamente, ¿no? Vemos países más alejados o en otras vías de desarrollo inferior, vamos a decirlo, como ha ocurrido con Guatemala en los años 40. Imagino que los investigadores, con más o menos escrúpulos, pues pensaron en un campo abonado, ¿no?, para actuar. Pero en pleno corazón de Francia, repito, en un pequeño pueblo de unos 8.000 habitantes, ¿por qué? ¿Y por qué de esa forma? Yo no sé, Santiago, que en esto está más leído que yo no sé por qué en Francia, porque Francia es un aliado, Francia es liberada. Estos experimentos la CIA los hizo en Camboya, en Corea, en Vietnam, en China, pero a punta pala. Vamos, eso lo sabemos y están documentos desclasificados. En Francia, desde luego, me pega más por todo lo que ocurrió, salvo cosas que comentemos ahora, que fuera realmente una epidemia de pan contaminado por cornezuelo. Porque los testimonios también pueden coincidir con... Por el tipo de alucinación. Porque la ingestión del cornezuelo genera calor. Ese calor procede de la vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se arrugan y produce calor, como que te estuvieras quemando. Eso el LSD no lo hace. En cambio, muchos animales, serpientes, etcétera, sí son del LSD. Esas visiones son más del LSD. Claro. ¿Podríamos dividir, doctor, un poco para que lo veamos clarísimo en la pantalla? Alucinaciones por ergotismo, cornezuelo de centeno, y por LSD. Pues las alucinaciones por ergotismo, por cornezuelo de centeno, que lo tenemos aquí, serían calor como que te quemas, llamas, dolores en todas las partes del cuerpo, sensación de que te salen cosas del cuerpo. Eso pueden ser animales, etcétera. Y después está el LSD. Con el LSD la mesa se pone blanda, los cuadros de Dalí.
el reloj blando, los elefantes con las patas largas, te puedes creer una mariposa, eso es más del LSD. Perdón, hubo un caso de una persona de allí, que uno de los afectados, ¿no?, de intoxicados, que estaba por una carretera, un sendero con su bicicleta y sentía que sus brazos se alargaban hasta hacia el infinito. La carretera se ensanchaba y se transformaba en un río de colores aquello. Eso me llamó la atención. Muy de LSD. Esa sensación de que el cuerpo se alarga, de que los colores brillan más, oyes mejor los sonidos, oyes el amarillo, que es una sinestesia, se mezclan las sensaciones y sin embargo, por otra parte, Santi nos puede decir que parece que hubo animales con extrañas conductas. Sí, de hecho, una de las cosas que más llaman la atención en cuanto a la poca naturalidad de este brote es precisamente que animales domésticos e incluso silvestres, los primeros animales que empiezan a tener un comportamiento anómalo son patos, una bandada de patos salvajes que estaba por allí anidando, que la gente los veía comportarse muy parecido, para hacernos una idea, cómo se comportan los pingüinos normalmente, pero también perros, gatos con comportamientos agresivos, aullando hasta morir de agotamiento. Eso pegaría con agua, bebida por los patos o bebida por los perros o por los gatos. Pero sobre la elección precisamente de esta localidad para hacer un experimento de estos, sí que hay, tengo una pequeña teoría, que es muy sencillo. La zona tiene, por las crónicas históricas, tiene ya antecedentes de brotes de ergotismo. En caso de que esto saliera a la luz, sería mucho más fácil de justificar como algo natural. Estás hablando, Santi, de la posibilidad de esconder una serie de experimentos en un lugar donde ya se habían dado otras alucinaciones más o menos naturales, como puede ser por un ataque de ergotismo. Lo único que las más antiguas, o sea, la última que tuvieron fue en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de 1815. Es que es muy interesante, raro, Pablo, porque temporalmente el ergotismo, ¿qué se sabe de él? El último episodio epidémico de ergotismo en Europa fue en el año 1927, fue muy limitado. Y aquí hay una cosa que me gustaría preguntaros, ¿hubo análisis del pan? Porque ahí está la clave. El panadero estuvo detenido, de hecho, porque fue señalado lógicamente como el primer responsable, y se hicieron las pruebas pertinentes para ver si se le podía imputar algún tipo de responsabilidad. No se encontraron pruebas de ningún tipo. En la panadería no se encontraron. Pues eso es muy raro, porque el cornezuelo molido está ahí. Y en esa época, en los años 50, pues, un micólogo, determinaba en laboratorio lo que era el cornezuelo. Y hay otro aspecto interesante que Santi debe haber tratado, es de la visita, se rumoreaba incluso por Saint-Esprit, la visita de Albert Hofmann. Santi pudo no encontrar datos. ¿Quién es sobre Albert esto, Hofmann, para que todo el mundo Albert Hofmann es el descubridor del LSD-25, un descubrimiento que hace absolutamente por accidente. Él está buscando un remedio contra la migraña y pues empieza a experimentar con diversas sustancias, y por un error de laboratorio, que tiene un guante que se ha rajado, no es completamente hermético, simplemente entra en contacto con una muestra y empieza ya simplemente por ese contacto a tener tremendas alucinaciones, y se da cuenta del tremendo potencial de esa sustancia. Así se descubre el famoso LSD. Efectivamente. Pues bien, unos años después, cuando sucede esto, Albert Hofmann se desplaza hasta allí para, observar la situación, hablar con la gente, en teoría para ayudar, pero no se sabe que ayudase mucho, y coincide allí efectivamente con Frank Olson, una buena parte del Departamento de Servicios Técnicos de la CIA, y Albert Hofmann, que milagrosamente todos coinciden en ese espacio temporal justo cuando está sucediendo todo eso. esto en un pueblecito casi anónimo llamado Puente del Espíritu Santo, ¿no? Eso es muy raro, porque Hofmann además era un químico, que decir, él no era un médico. Él aprendió a costa de, porque luego él sí que se indujo con médicos o amigos suyos al lado la intoxicación, y lo comprobó perfectamente. Ahora, el LSD ha sido manejado por todos los servicios secretos del mundo, seguro, porque es el alucinógeno más potente que existe hoy. Doctor, yo no sé para quedarnos tranquilos o intranquilos, pero por lo tanto, algunos países lo hacen y otros es que no lo hacen. Estados Unidos tiene una cosa que yo creo que es muy buena, que es que a pesar de estas atrocidades, como todos los países, va sacando su información. Claro, ¿qué sabremos dentro de un tiempo de lo que está ocurriendo ahora mismo con cualquiera de ustedes, con cualquiera de nosotros, sin saberlo? Impulsos electromagnéticos, en este mundo interconectado. Qué fácil es ahora examinar de cualquier forma una población. Pero ¿qué estará ahora pasando? ¿Nos vamos a asustar o no? Lo tienen muy difícil. ¿Sí? Desde que nacisteis los periodistas, esto es muy difícil. Porque los periodistas estáis en todas partes. No hay una marea científica ni de ningún servicio secreto
que pueda luchar contra los periodistas. ¿Tú crees, doctor? Estoy convencido. Quiero decir, puede haber algún experimento especial que esté muy escondido, en un sitio muy recóndito, pero desde luego un intento masivo de intoxicación, etcétera, salvo un buen partido de fútbol, hoy las intoxicaciones... ¿Crees que esto es parte de una época muy concreta, la Guerra Fría, y que ya hemos abandonado? Yo creo que sí, por lo menos quiero pensar así. Bueno, menos mal. Es una historia muy siniestra, muy oscura, muy extraña. Y estuvo Pablo, aquí están los datos, y por lo menos el doctor Cabral nos deja con cierta esperanza. Yo no sé si creer eso o no, pero me gustaría, desde luego. Doctor Cabrera, como siempre, una lección. Muchísimas gracias. A vosotros. Pablo, gracias por el reportaje, fantástico. Gracias. Santi, muchísimas gracias, compañero. Documentos, repito, que están en la prensa cotidiana, que hay que vigilar para darse cuenta de que, desgraciadamente, los hombres y mujeres corrientes, las personas que tranquilamente hacen su vida, muchas veces han sido cobayas de los servicios de inteligencia.